La independencia. En septiembre de 1810 estalló una revolución social de la cual nacería nuestro país como una nación independiente, libre y soberana. El 27 de septiembre de 1821 culminó la independencia de México, después de una guerra de 11 años que fue una gran revolución popular para liberarse del dominio español. La Guerra de la Independencia fue una masiva revolución popular en la que decenas de miles de indígenas, de afrodescendientes, de mulatos, de mestizos, campesinos, mineros y rancheros, hombres y mujeres, engrosaron las filas insurgentes, surgiendo el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla, y en unos cuantos meses conformaron un ejército popular que hirió a muerte al régimen colonial y desmanteló un sistema social opresivo y excluyente. La lucha encabezada por Hidalgo y continuada por José María Morelos fue un movimiento libertario y justiciero. Después de 11 años de guerra civil, se presentó una coyuntura favorable para ponerle fin mediante la alianza entre el jefe realista Agustín de Iturbide y el jefe insurgente Vicente Guerrero, quienes decidieron consumar la independencia a través de un pacto político que se plasmó en el Plan de Iguala, con el que se identificaron prácticamente todos los grupos sociales del país y todas las regiones. Con el Plan de Iguala, al que se adhirieron la mayoría de las provincias novohispanas, se consumó la guerra de independencia y pudo surgir la nación mexicana libre y soberana con nuevas instituciones y leyes en las que concretaron algunas de las principales demandas del movimiento insurgente. Abolición de la esclavitud y los tributos, la soberanía popular, la libertad y la igualdad de todos ante la ley, demandas que quedaron plasmadas en la Constitución Política de 1824, en la que se estableció que México sería una república federal. De ese modo, la independencia de México, la primera gran revolución popular de la que nació nuestra patria, consiguió importantes logros: acabar con el régimen colonial, lograr la independencia, acabar con la esclavitud y los tributos, establecer un régimen republicano y el reconocimiento de los derechos individuales y de la igualdad ante la ley. Personajes que participaron. Miguel Hidalgo y Costilla, 1778-1802, fue un sacerdote que participó en la conspiración de Querétaro. José María Morelos y Pavón, 1765-1815, fue un sacerdote militar y político cuya figura fue esencial en el proceso de independencia, considerado como el siervo de la nación. Francisco Javier Mina, 1789-1817, fue un militar de origen español que se unió al movimiento de independencia de México en el ejército insurgente. Manuel Mier y Terán, 1789-1832, fue un militar, teniente coronel y político que se unió al movimiento insurgente de Miguel Hidalgo y más tarde junto a José María Morelos. Mariano Matamoros, 1770-1814. Mariano Matamoros fue otro de las figuras esenciales en el proceso independencia. Ante la revolución había sido cura en Jonacatepec, en el estado de Morelos. Juan Aldama, 1764-1811. Juan Aldama participó como militar en el movimiento insurgente durante la independencia de México. Hermenegildo Galeana, 1762-1814. Hermenegildo Galeana fue lugarteniente de Morelos, además de formar parte del ejército insurgente como militar. Vicente Guerrero, 1783-1831. Vicente Guerrero fue un político militar y en el año 1829 presidente de la República. Durante la Guerra de la Independencia participó en distintas batallas en las que sobresalió por su gran habilidad y valentía. Josefa Ortiz, 1768-1829. Josefa Ortiz era la esposa del corregidor de Querétaro. Fue una de las figuras participantes en la conspiración que dio lugar a la Guerra de Independencia. No solo participó en las reuniones secretas, también gracias a ella se anticipó la revolución, pues fue la encargada de avisar a Hidalgo y Allende
que habían sido descubiertos. Francisco Primo de Verdad y Ramos, 1760-1808, fue un jurista político considerado como uno de los precursores de la independencia de México. Francisco Primo de Verdad y Ramos se esforzó para defender los derechos de los criollos frente a los privilegios peninsulares. Fray Servando Teresa de Mier Noriega, 1765-1827, es considerado otro héroe de la independencia de México. Fraile, el sacerdote y escritor Fray Servando Teresa de Mier Noriega fue defensor de la independencia de su país del gobierno español, lo que lo llevaron a estar encrollado en numerosas ocasiones. J. Melchor de Talamantes, Salvador, 1765-1808. Se trata de otro de los precursores de la independencia de México. Fue un sacerdote y político peruano que junto a Francisco Primo de Verdad y José de Iturrigaray colaboró en el propósito de la independencia colonial coincidiendo con la invasión napoleónica. José Martínez Amaro, 1782-1863, conocido con el apodo El Pipila. Juan José Martínez Amaro fue un minero y soldado del bando insurgente. Cuando Hidalgo llegó a Guanajuato, El Pipila se unió a la causa. Pedro Ascencio, 1784-1821. Pedro Ascencio fue uno de los más temibles combatientes del ejército insurgente durante la independencia de México. José Mariano Jiménez, 1781-1811, militar e ingeniero mexicano que participó durante la primera etapa de la independencia de México. Se unió a la causa de Miguel Hidalgo y Costilla en septiembre de 1810, momento en que se ofreció a prestar sus servicios. Leonardo Bravo, 1764-1812, fue padre de Nicolás Bravo. Leonardo participó en el movimiento insurgente desde el principio, cuando se unió al movimiento de José María Morelos y Pavón. Pedro Moreno, 1775-1817, fue uno de los más destacados insurgentes. Su nombre se encuentra hoy bajo las estatuas de la guerra en el Monumento de la Independencia de Ciudad de México, ya que es considerado uno de los héroes de esta causa. Antonio Ferrer, 1811. Antonio Ferrer fue un abogado cuyo nombre también figura entre los héroes de la independencia. Su nombre se encuentra bajo la estatua de la ley. Ortiz, 1821. Encarnación Ortiz, también conocido como El Pachón, fue uno de los grandes combatientes del ejército insurgente entre los años 1813 y 1821. Junto a sus hermanos poseían un rancho, el cual abandonaron para unirse al movimiento de independencia. Víctor Rosales, 1776-1817, fue uno de los grandes guerrilleros insurgentes. Víctor Rosales se unió a la causa cuando Ignacio López Rayón se encontraba en Zacatecas, su lugar de origen. José Antonio Torres, 1755-1812, es conocido como el Amo de Torres, por regentar lo que hoy se conoce como Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato. Participó como militar insurgente bajo la organización de Miguel Hidalgo y Costilla. Carlos María de Bustamante, 1774-1848. Entre los escritores que se unieron al movimiento de independencia se encuentra Carlos María de Bustamante. Destacó por su apoyo a la causa a través de distintos medios como el Diario de México, donde promulgó sus ideas y por ello fue encarcelado en distintas ocasiones. José María Cos, 1770-1819, ideólogo, teólogo y congresista, considerado como un héroe de la independencia, participó en el movimiento desde el principio y se puede considerar una de las grandes mentes del proceso, ya que sus cualidades soberanas, el ingenio y la sabiduría. Mariano Rodríguez del Toro de Lazarín. Bajo la estatua de la ley del Monumento de la Independencia y junto a los nombres de José Ortiz y Leonardo Vicario se encuentra de esta heroína de la independencia. Nuestra opinión nos favoreció como personas, ya que si no hubiera ocurrido la independencia de México,
Hoy en día seríamos esclavos como nuestros antepasados. De igual manera, fue bueno el cambio de leyes en México, ya que exige equidad de género y ante todo libertad para todos los ciudadanos. Nos dio nuestros derechos de igualdad y la eliminación del racismo.